Desde pequeño yo siempre como he tenido interés por el mundo de la literatura y la lectura, ¿no? Siempre me ha apasionado leer y la verdad que de forma casual, pues, un poco el origen del diccionario VIP o VIP eh, reside en México. O sea, yo estuve viviendo una temporada allí, en Ciudad de México, y descubrí pues el idioma náhuatl. Y fue como mi primer contacto con el mundo de las palabras y sobre todo con palabras con un significado como mucho más profundo de la propia palabra, ¿no? De lo que puede significar en sí, ¿no? Y la palabra exacta, bueno, surgió a través de la cuenta de diccionario VIP, que más o menos surgió un poco después de la pandemia y poco a poco, pues, junto con una gran comunidad, ¿no? De amantes de las palabras, que ya casi juntamos más de 2 millones de personas en Instagram y en general como más de 3 millones. Nuestro único objetivo, pues, es seguir conociendo palabras y, no solo quedarnos al final con la propia palabra en sí, sino profundizar mucho más y ver que detrás de cada una, pues, tiene una cultura, ¿no? Y algo mucho más enriquecedor que nos pueda aportar. La palabra exacta, bueno, una vez que, pues, se asentó un poco en la cuenta de diccionario PIB, pues, me fue surgiendo como una idea de poder plasmar como conceptos de la cuenta, pues, en un libro, ¿no? Y después de una revisión bibliográfica que duró como bastante tiempo, más de 2 años, surgió como la palabra exacta. Y podríamos decir que la palabra exacta es como un manual donde encontrarás sentimientos, emociones, necesidades, ya sea si necesitas estar solo, si necesitas ser valiente, si necesitas sacar tu lado creativo, si necesitas paz interior, ¿no? Como sentimientos y emociones cotidianas que podemos vivir en nuestro día a día y que creías que no había como una palabra para poder expresarlo, ¿no? Y sobre todo cada palabra, pues con cada de una cultura única, rica en historia y clasificadas como necesidades cotidianas. Yo suelo decir que la palabra exacta es un antidiccionario, ¿no? Porque al final estamos acostumbrados a ver un diccionario que va de la A a la Z, ¿no? Y la palabra no quiere, la palabra exacta no quiere representar eso, sino que la palabra quiere ser como un diccionario para no encontrar lo que buscas, pero sí para encontrar como lo que necesitas, ¿no? Un libro caótico que consigue que encuentre como todo lo que necesitas, porque leyendo sus páginas, pues ya sea la primera, segunda o la 10ª hoja, vas a ver como una palabra que represente una emoción o sentimiento que alguna vez seguro en tu vida la has podido como experimentar. Y además en la palabra exacta no solo se incluyen palabras en sí, sino que se incluyen como filosofías y otros conceptos culturales pues más relacionados con el tema en cuestión, ¿no? Como por ejemplo, ya sea pues los tipos de amor según Aristóteles, o analizamos incluso, hay mi toque fan de la literatura, ¿no? Pues analizamos como obras clásicas, como puede ser Cien años de soledad, La tregua de Mario Benedetti, y sus palabras como más significativas o desconocidas, como para darlas como, ponerlas como al presente y que puedan ser como reutilizadas en nuestro día a día. Creo que exactamente son 96 lenguas y como que te he comentado, sí que ha sido como una revisión durante varios años, ya sea a nivel de diccionarios, nivel de incluso contactar con gente, ¿no? Del propio idioma, ¿no? Que tiene como de primera mano información mucho más fresca y veraz. Y el compendio de todo eso ha sido como la palabra exacta. Solo decirte que tengo hasta un diccionario de Madagascar, que se llama, el idioma malagasy, y es eso, o sea, es como una revisión muy profunda, muy detallada de palabras y sentimientos de diferentes idiomas que pueden expresar sentimientos y emociones cotidianas en nuestro día a día, ¿no? Y también lo bonito de esto es que nos refleja que una persona que vive en Sudáfrica y habla el idioma zulú puede sentir o experimentar eh, cosas o sentimientos que una persona que se encuentre en Latinoamérica, que hable idioma náhuatl, que hable castellano, o una persona que se encuentre en Asia hablando japonés o hablando, por ejemplo, hindi, ¿no? Eso es lo bonito también del libro, que al final nos une, ¿no? O sea, es como un libro que lo que busca transmitir es la unidad del lenguaje de que, sea de donde seas, va a haber sentimientos, emociones cotidianas, ya sea de tu lengua, ¿no? Que nos unen y que lo podemos experimentar todos cada día. Yo, por ejemplo, sí que tengo palabras que he incorporado a mi día a día porque son situaciones cotidianas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la palabra sundoku, ¿no? Que viene de japonés y, joder, a mí me encanta muchísimo la lectura y es como, sundoku lo que señala es la costumbre de comprar libros
pues con la intención de leerlos en un futuro, pero por circunstancias de la vida, en lugar de leerlos, pues los dejamos como acumulados en la pila ahí de la mesilla de noche, ¿no? O sea, yo creo que es un sentimiento que experimento cada semana y de la que no me recupero. Y hay una palabra en japonés que describe eso y yo, por ejemplo, lo desconocía. También, por ejemplo, otra palabra que me gusta mucho, que la utilizo en mi día a día, es, por ejemplo, meraki, ¿no? Meraki viene del griego y significa como el arte de crear o hacer algo con amor y creatividad, ¿no? Con esa pasión. Son palabras que al final, pues, como te comento, no solo es la propia definición en sí, sino también un trasfondo que conlleva como cada una. Sin la gente, no sería para nada lo mismo, ya que ya sea, por ejemplo, mucha gente que habla idioma quechua, que habla Rapa Nui, que habla náhuatl, que habla guaraní, ¿no? Sí que pues nos van aportando palabras o personas que viven en Japón, viven en Asia, Tailandia, ¿no? Pues poco a poco también nos van como aportando palabras del propio idioma que lo único que hace pues es enriquecer aún más pues todo nuestro léxico y que cada vez pues haya más palabras que podemos incorporar como en nuestro día a día y sobre todo que nos sentimos como identificados con ellas. Sí que lo revaloré porque también el español he de decir que es muy rica, ¿no? Y tiene palabras también muy interesantes y como y muy concretas sobre todo, ¿no? Muy exactas. También en la palabra exacta incorpora muchísimas palabras en castellano que a lo mejor pueden ser un poco más desconocidas, porque a lo mejor pueden ser un poco de origen más antiguo o porque, claro, están a lo mejor en desuso, pero también intenta como incorporar ese tipo de palabras castellanas que tienen como significados también muy certeros, ¿no? Y es que lo importante de esto es que las palabras están en constante evolución. O sea, ahora, por ejemplo, leemos un texto que puede ser del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, y es que necesitamos como un diccionario para poder entender las palabras que aparecen, ¿no? En esos textos o manuscritos, ¿no? Y esto al final seguirá pasando a lo largo de los años. Al final todo se van incluyendo como palabras que creíamos impensables que, por ejemplo, en un primer momento podían ser incluidas, ¿no? Al final, la RAE sí que tú ahora ves como palabras en la RAE que hace 10 años tú pensabas que no estarían como... Ahora se me viene a la cabeza como concreta, ¿no? Como palabras que a lo mejor estaban como mal escritas o alboricoque, ¿no? En plan, que son palabras que dices, hace 10 años estaban mal escritas diciendo, has tenido una falta de ortografía y ahora están incluidas aceptadas por la Real Academia Española. Y eso es lo que quiero referenciar, ¿no? Que al final las palabras y la magia del lenguaje es eso, ¿no? De que es la libertad que tiene el lenguaje y que lo vamos construyendo poco a poco y esa es su riqueza. Yo llevaba ya 3 meses en México y como que mi forma de expresarme y mi léxico como que se adaptó totalmente como un poco como a la jerga, ¿no? O el argón mexicano. Yo me acuerdo que, por ejemplo, sí que utilizaba expresiones como no manches, ¿no? Ese tipo de cosas, o híjole, que al final hasta de forma inconsciente como lo vas incorporando. Y no, yo tuve la suerte, ¿no? A pesar de que yo, aunque viví en Ciudad de México, yo me dedicaba, cuando estaba en una asociación de desarrollo comunitario, y tuve la oportunidad de ir a visitar por diferentes pueblos, ya sea en Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de moverme a zonas también más rurales, ¿no? Donde pueden hablar como otro tipo de lenguas, como puede ser el náhuatl, y eso me enriqueció muchísimo y me dio muchísima inspiración, ¿no? Sobre todo la variedad, ya no solo lingüística, sino también la variedad cultural y social que hay. Es que la palabra exacta no es que pueda tener como momentos históricos, pero en relación a México sí que yo lo que me llevo es toda la riqueza y ¿sabes? La variedad cultural que existe, ¿no? O sea, por ejemplo, sé que la Ciudad de México es la segunda ciudad del mundo, ¿no? Con más museos de todo el mundo. Y la variedad, la riqueza lingüística y la riqueza cultural que tiene, pues, quieras o no, pues está como muy intrínseca también en el lenguaje. Y la palabra exacta, claro que sí, está como influenciada por eso, ¿no? Aparte de otras muchísimas lenguas o muchísimas otras culturas, tiene una influencia de todo lo que viví en México muy importante. Nuestros abuelos o incluso algunos de nuestros padres utilizan palabras que actualmente decimos, ¿en serio esa palabra existe? O sea, como puede ser
ahora mismo pues una fiesta, antes lo denominaban guateque, ¿no? O expresiones como muy típicas, ¿no? De, que hay un apartado de la palabra salta que se llama abuelismo, ¿no? Que hace como un poco homenaje a todo ello. Y es que al final es lo que te he comentado antes, que el lenguaje está en constante cambio y no hace falta remontarse, como te he comentado, hace 500 años. De aquí a 40 años, la forma que tenemos de relacionarnos y de expresarnos es totalmente distinta, ¿no? Y al final eso lo único que nos da pues, es una riqueza lingüística que cada vez vamos incorporando más palabras, ya sea de otros idiomas, ya sea inventadas, ya sea acuñadas, y creamos como un compendio de todas ellas que, ¿por qué no? Utilizarlas todas las que podamos y más aún las que podamos sentirnos como identificados con ellas como las que aparecen en la palabra exacta. Dentro de muy pronto va a haber como otra, otro proyecto, ¿no? En relación también a las palabras a finales de este año. Y yo lo que he querido hacerlo, pues, al final, pues las palabras nos acompañan en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿no? Pues enfocarlo mucho más por ese ámbito, ¿no? En vez de la palabra exacta, lo que nos comunica es lo que lo que necesitamos en cada momento, qué necesitas hoy. Y los futuros proyectos me gustaría enfocarlos a como a palabras que den sentido como a cada momento de nuestra vida. Ahí, por ahí puede ir la pista. En ese sentido sí que da bastante juego, pues al final es jugar también con las palabras y eso pues da para infinidad de actividades y todo tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en España pues sí que se ha lanzado un cuaderno de actividades con la editorial aquí en España y que vamos, a la gente sí que ha tenido muy buena acogida porque le está encantando, sobre todo enfocar las palabras exactas pues en actividades del día a día como pueden ser crucigramas, sopa de letras, acertijos, ¿no? Como que son muy, las palabras son muy agradecidas. Obligatoriamente tengo que decir La tregua de Mario Benedetti, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, tengo que decir El Quijote, que son los que aparecen en la palabra exacta. Fue como un homenaje, ¿no? Como a mi yo de chico, ¿no? Que leyó esos libros, o ya sea porque por interés propio, porque en la escuela me lo mandaron, me lo mandaron leer. Y es como un pequeño homenaje a todo ello, ¿no? Porque siempre, a mí siempre me han gustado mucho las obras universales y creo que de esas obras también se puede sacar mucho, ¿no? Como por ejemplo las palabras que rescato un poco, ¿no? De esas tres obras, ya sea de La Tregua, de Cien años de soledad o del Quijote, que pueden parecer incluso un poco más olvidadas, por así decirlo, pero sí que muestran significados certeros y que, ¿por qué no?, podemos utilizar o reincorporar en nuestro día a día. Y te voy a decir dos que me he leído recientemente, así, no sé si tiene mucha relación con la palabra exacta, ¿no? Pero a mí me han gustado mucho, que son El descontento de Beatriz Serrano, que es como está relacionado con el ámbito laboral, es una novela. Y también me he leído recientemente el libro de cuentos teóricos de Rodrigo Cortés. Así como más recientes, o sea, un poco por un lado obras clásicas y por otro lado libros que me he leído nada, recientemente. El de cuentos telúricos de Rodrigo Cortés, porque es un autor que siempre me ha gustado mucho, no sé si lo conoces, también tiene otro tipo de libros, como es director de cine, como Verbolario, y es como me gusta como que narra con un estilo y como con una ironía, ¿no? Que no sé, atrae mucho, ¿no? O sea, es muy interesante leer Rodrigo Cortés. La verdad que me gusta como el mundo interior que crea en sus libros. Y el otro, El descontento de Beatriz Serrano, es porque narra como una historia muy actual ahora mismo en el mundo laboral. O sea, es muy actual el libro, ¿no? Y creo que por eso yo creo que engancha tanto. Y joder, también es un libro de súper éxito. Y es muy entretenido, la verdad. Me gustó mucho.